Bueno, es una bendición poder estar aquí en esta mañana para la gloria del nombre de Jesús, transmitiendo en vivo también para los inscritos y suscritos también en nuestros canales, plataformas, grupos. Y bueno, en esta mañana vamos a traer nuestro mensaje maravilloso que Dios ha puesto en mi corazón. Mateo capítulo 9, versículos de 10 al 13. Dice así la palabra de Dios. Ya había leído en el comienzo del culto, pero vamos a leer igual. Aquí dice versículo 10: y aconteció que estando él sentado, pero ahí está hablando de Mateo, para los oyentes, para la gente que nos está escuchando y viendo, pero um eterno preocupado. Entonces Mateo capítulo 9, versículos de 9 al 13, habla netamente del llamamiento de Mateo. Entonces, gente, sabe que en ese tiempo en que estamos viviendo es un tiempo que la gente piensa que está todo muy fácil, muy suave, muy tranquilo, y no está. Hay muchos problemas por ahí afuera. ¿Y cómo nosotros vamos a solucionar este problema? El problema que la gente tiene, vamos a solucionar a través del Evangelio, predicando el Evangelio. Dice la Biblia que el Evangelio es el poder de Dios para todo aquel que cree, dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16 habla sobre eso. Y también allá en Hechos capítulo 16, versículo 31, habla sobre, dice algo muy importante: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces esa es una profecía. Pero hoy yo quiero traer un tema muy relevante que habla sobre la importancia de evangelizar el método, algunos de los planes de Jesús. Entonces, el primer punto, Jesús ele no hace, jamás Jesús va a hacer acepción de personas, punto número 1. Ahí nosotros vemos o que vemos, que Jesús entra en la casa de Mateo y comienza a cenar con él. E disse que os publicanos e fariseus e pecadores lo reprocharam por causa de isso. Ora, muitas das vezes nós, como servos e servos de Deus, às vezes queremos elegir as pessoas que vamos predicar. Não, essa pessoa é demasiado falha, demasiado, essa pessoa é demasiado pecador, essa pessoa é demasiado borracho, esta pessoa este e esta pessoa é aquele outro. E então aí nós vemos que Jesus ele não hace acepção de pessoas. Em Mateus capítulo 9, versículo de 10 a 13, nos mostra claramente que Mateus era um publicano. Disse: passando Jesus de ali, viu a um homem chamado Mateus, que estava sentado, porque ao banco dos tributos públicos, e ele disse: siga-me. Ele levantou e despediu. Mateus era uma das pessoas mais inimigas. Imagina que eu não sei a quem me encanta ver um cobrador chegar na porta da casa, pero aí Mateus estava sentado ao banco dos tributos públicos. Não há perdão. Todas as deudas que são perdonadas, se a pessoa deve ao governo, esta deuda que está perdurada aí por muito tempo, não há perdão. Aí os arreglos e todo para pagar a deuda. Pero te conto uma coisa: quando há deudas públicas, uno tem que pagar. E Mateus era esta pessoa que era tipo aquela crema dental que quando querem baixar na garganta, nadie quer tomar a água da crema dental porque é vasto tremendo e não dá gosto.
aconteció que estando ele sentado à mesa em la casa, e aqui que muitos publicanos e pecadores que haviam venido se sentaram juntamente à mesa com Jesus e seus discípulos. Então, aí, mira, Jesus, em onde Jesus estava. Isso é um exemplo clarito também para você e para mim. Temos que predicar o Evangelho, temos que ir à gente, predicar o Evangelho. Se queremos na casa do Senhor llena de pessoas, você e eu temos que vestir a casaca de Cristo e seguir predicando. Há muitos que dizem, pero pastor, a gente não quer vir à igreja, pero não há problema. Invita a gente, pida a gente um dia de estudo. Vamos, pode fazer uma visita semanalmente, uma meia horita, não mais. Tomamos um café, tomamos um tereré, e aí você tem despacio, porque lá serve você começa assim. Despacito é contato de persona a persona. Então, Jesus foi diretamente a Maria e disse: Maria, eu quero que você me siga e coisa e tal, e assim sucessivamente. Então, Jesus, primeiro ponto é: Jesus ele não faz acepção de pessoas. Ponto número 2. Jesus não juzgou a nadie. Não condenou a nadie. E um exemplo disso vamos ver em Juan capítulo 3, versículo 17. Então, nosso papel não é juzgar, nosso papel não é condenar, nosso papel é levar a salvação à gente. Porque o que há no mundo, chisme, murmuração, um montão de coisas, mas nós não estamos para isso. Estamos para quê? Para levar o Evangelho, usar o método de evangelização de Jesus para ganhar almas. Então, aí está em Juan capítulo 3, versículo 17. Juan capítulo 3, versículo 17 diz o seguinte: porque não enviou Deus a seu Hijo ao mundo para condenar ao mundo, senão para que o mundo seja salvo por ele. Amém? Então, Jesus ele vino à terra para salvar a você e a mim, a la vez, não para condenar, porque se Jesus era para condenar, senhores e senhoras, você e eu já estávamos mortos há rato. Não existiria nada na face da terra, já começava já desde Adão, quando Adão falhou com Deus. Então, se Deus não tivesse compaixão, Deus havia destruído Adão, nós aí, nós jamais, não estaríamos aqui. Então, Juan capítulo 3, versículo 17, diz que Jesus ele vino para salvar, e você e eu somos, aleluia, somos instrumentos de Deus para salvar a gente, sacar a gente dos vícios, sacar a gente da desesperação, sacar a gente do pecado, sacar a gente que la vana maneira de viver. Agora, outra coisa importante, Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículos 47 e 48. Mira no que disse Jesus. Juan capítulo 12, versículo 47 e 48 diz: al que oye mis palavras e não las guarda, eu não lhe juzgo, porque não he venido a buscar al mundo, senão a salvar al mundo. El que me rechaza e não recebe mis palavras, tiene quien lhe juzgue. La palabra que he hablado, ella lhe juzgará en el día postrero. Juan capítulo 12, versículo 47. Então, é algo tremendo o que estamos escuchando aí na palavra de Deus. Então, a pessoa será juzgada por la própria palavra de Deus. Não somos nós que vamos juzgar. Porque se vamos juzgar a gente,
amigo, dice que la Biblia es también lo que es padre de los hijos, dice que la Biblia también es colillo para nuestros ojos, aleluya, y así es camino para nuestros pies. Ahora la tercera cosa, tercera estrategia de Jesús. Tercera estrategia de Jesús para evangelizar y traer al pecador al arrepentimiento es que Jesús buscó relacionamientos de forma proposital y estratégica. Tercero punto, Jesús buscó relacionamiento de forma proposital y estratégica. Eso vamos a ver en Lucas capítulo 19, Lucas 19, versículo 5. Entonces Jesús le buscó personas, buscó relacionamientos de forma proposital. Ahora, usted es una líder de célula. Entonces, ¿quién usted va a elegir para que haga parte de su célula? Primeiro punto, você vai buscar uma pessoa que é de seu mesmo gênero. Se você é mulher, tem que evangelizar a quem? A mulher. Eu, como varão, tenho que buscar uma forma de evangelizar, de buscar a pessoas que eu quero que hagam parte de minha célula. Quem de mesma idade, mesma profissão, mesmo poder aquisitivo, não menospreciando a nadie. Ou com isso, porque uno quando quizás temos que buscar gente de nossa mesma índole. Claro que sim, tu profissão tem que ser um instrumento para ganhar almas. Mi profissão tem que ser um instrumento para ganhar almas. En esta tierra nós estamos para isso, para ganhar almas para Jesus. Llenar el reino de Dios. Entonces, Lucas capítulo 19, versículo 5 dice Jesús, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pose yo en tu casa. Vou ler outra vez para que você entenda. Então, Zaqueu, quem era Zaqueu? Aleluia, Zaqueu era chiquitito. Aleluia. Pero Jesus viu em Zaqueu algo provechoso. Jesus viu também em Mateus algo provechoso. Não mirou para os defeitos, e mirou para as caridades. Então Jesus disse, Zaqueu será algo tremendo para meu ministério. Zaqueu será algo tremendo para minha célula. Quantos Zaqueus há hoje em la faz de la tierra? Quantos Mateus há hoje por la face de la tierra? Aleluia. Então Jesus aleluia, mira para Zaqueu. Aí você vê que essa história é tão importante que começa desde o versículo 1 ao versículo 10 do capítulo 19 de Lucas. É muito importante isso. Não é um versículo isolado. Então Jesus buscou relacionamentos de forma proposital e estratégica. Quando Jesus chegou àquele lugar, mirando hacia arriba, le viu e lhe dijo, Zaqueu, date prisa, desciende, porque hoje é necessário que pose eu em tu casa. E aí diz na Bíblia que Zaqueu descendeu depressa, ou a prisa, e lhe recebeu gozoso. Que honra para uma pessoa. Aí está no versículo 6, e diz, então ele descendeu
Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, versículo 3, versículo 2 está hablando de esto, ele era el jefe de los publicanos y era un hombre rico. El ministerio necesita de dinero, la iglesia necesita de dinero, ¿sí o no? Sí. Si queremos, hoy día para usted ayudar a una persona, usted tiene que tener recursos. No se puede ayudar a nadie, no se puede dar una canasta familiar a nadie si no tiene plata. Ahora mismo estamos con el proyecto con Acción Global Paraguay, que va a ser este mês de mayo, 31 de mayo. Nada que es gratis, hermanos. Entonces se necesita de gente con recursos en el ministerio, claro que sí. Y Jesús mira para el jefe de los publicanos. Y otra cosa que usted tiene que entender, que tanto Mateo quanto Zaqueo eran personas de influencias. La palabra de esa gente era como mentira, aún tenía la gente que no gustaba de ellos, pero había otros que se sometían a ellos, porque eran jefes y estaban en la línea de frente. Tenía gente a su mando, como siempre escucho, ¿verdad? Entonces, y Mateo, vamos allá para Mateo capítulo 9 otra vez. Entonces Jesús ele buscou personas de forma estratégica, relacionamento estratégico. Entonces, pero pastor, yo puedo tener amistad con otras personas, usted puede tener amistad con cualquiera, pero usted tiene que enfocarse. ¿Cuál es mi propósito en la tierra? Ganar almas. ¿Cuál es para que Dios me ha puesto en el centro cristiano para las naciones? Para servir a Jesús, para dar fruto digno de arrepentimientos y traer almas, hacer esta obra crecer. Mateo capítulo 9, versículo 9. Está el otro hombre de influencia, dice: pasando Jesús de allí, viu a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Entonces, personas de influencia, personas estratégicas, personas de forma estratégicas y propositales. Entonces, ¿queréis otro ejemplo? La mujer samaritana. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 es tan tremenda esta historia que el evangelista Juan agarra todo prácticamente desde el capítulo Juan capítulo 4 habla de la mujer samaritana. Juan ocupó el tiempo para escribir todo un capítulo sobre esta mujer. Es porque era una persona importante. Ahí dice el capítulo 4, desde el versículo 1 al versículo 42. Mirad qué capítulo largo. Que el Señor Jesús usa al apóstolo Juan que se escriba eso, ponga eso en tu libro. A través del Espíritu Santo, Juan hizo libro toda una historia de una mujer que para el mundo era una mujer que no tenía valor, era una mujer rechazada. Y luego Jesús aparece y él dice: Señor, dale un poquito de esta agua. Y ella, cuando estaba en Sicar, ¿verdad? Sicar era uma cidade que em hebreu significa sutiar. Sutiar significa calúnia. Sutiar significa blasfêmia. Pessoas sem valor. Mirava para lá no lugar samaritano e disse: não sei para nada. Sin embargo, Jesús, y también
funciona, um judeu como um samaritano não dá certo. E Jesus, ainda no versículo 4 de João capítulo 4, e era necessário passar por Samaria, vindo pois a uma cidade de Samaria, llamado Sicar, junto a heredad de Jacob, dijo a su hijo José, dio a su hijo José, perdón, e estava ali el poço de Jacob. Então Jesus, cansado del camino, se sentou assim junto ao poço, era como a hora sexta, e vindo uma mulher de Samaria a sacar água, e Jesus lhe disse, dá-me de beber. Volto a dizer, essa mulher estava em um lugar que nadie queria saber que estar aí, era el vale de la calúnia, el vale de los borrachos, um lugar completamente menospreciado por la sociedade. E Jesus disse, e a mulher disse, não, isso não está certo. Jesus disse, mulher, se você supiera quem te pede água, quem te pede para beber, isso está aí no versículo 7. E lá no mulher samaritana lhe digo, como tu, sendo judeu, me pedes a mim de beber, que sou mulher samaritana, porque judeus e samaritanos não se tratam entre si, disse. E respondeu Jesus, versículo 10, ele dijo, se conocieras el don de Dios, e quem é el que te disse dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher samaritana lhe dijo, Senhor, não tenho com que sacar, el poço é hondo, e donde, pois, tienes el água viva? Já cambiou completamente a história. Primeiro, era uma mulher, Jesus estava aí buscando pessoas propositalmente e pessoas estratégicas. Se você começa a investigar melhor um pouquinho sobre essa mulher se converteu ao cristianismo, quando disse se converteu ao cristianismo é porque passou a ser uma seguidora de Jesus. E essa mulher, depois de transformada, e aí ele começa, quando eu toco na história dela, eu sei que você já ha tenido 3 maridos, e ninguno de tus maridos hagan tú, que se coisa do marido, la mulher disse, esse é um profeta, nunca me vi hablando toda mi vida. Pois, aqui para nós outros, somos uma profeta de Deus, somos profetas do Senhor, porque o Senhor revela, dá a palavra de la sabedoria, a palavra de la ciência, ao instante que se necessita. Basta que você analise, busque nas pessoas propositalmente que você queira para tu célula, que seja um de seus discípulos, e de forma estratégica. E essa mulher, depois que se converteu, ela ganhou toda a cidade para Jesus. Uma pessoa que para a sociedade não servia para nada. Uma mulher, imagina de uma mulher com 3 maridos e os maridos não eram de ela. Ou seja, não vamos nem dizer que não era ela, mas Jesus mirou para ela e disse, esta mulher será um instrumento poderoso em minhas mãos. Ganhou toda uma cidade. A quarta coisa que temos que aprender, de acordo com a estratégia de evangelização para ganhar alma para Jesus. Jesus serviu a las pessoas. Jesus ele serviu a las pessoas. Isto você pode marcar você que está marcando, está em Mateus capítulo 9, desde o versículo 1 ao versículo 80. Mateus capítulo 9, desde o versículo 1 ao versículo 80. E aí você vai ver
y cómo vamos a servir a la gente con nuestro tiempo. Si usted ora, intercede, agarra el nombre de una persona y comienza a orar por esta persona, usted está servindo a esta persona. Si usted volver acá, vai mucho más allá de usted dar un pedazo de pan para que la gente coma. Su tiempo es mucho más precioso. Desde mi niñez, adolescencia y juventud, sigo siendo joven todavía, gloria a Dios. He entendido que el tiempo vale oro, el tiempo es caro. Entonces, y ahí yo quiero abrir nomás el capítulo 9, no vamos a leer todo, pero quiero hacer mención en las cosas que Jesús hizo ahí. Mateo capítulo 9, abra conmigo. Esté acompañando que yo voy a hacer una exegesis del texto bien rapidito. Entonces, pero Mateo, acá para corregir, Mateo capítulo 9 vai hasta versículo 38, confira ahí tu anotación, no es versículo 80, es desde el capítulo 9, versículo 1 al versículo 38, no sé de dónde yo saqué esta 80, pero, y ahí habla de el paralítico de Capernaum, habla del ciego de Jericó, capítulo 10, Marcos capítulo 10, habla del ciego de Jericó, capítulo 10 de Marcos, desde el versículo 46 al 52, habla también del paralítico, allá en Juan capítulo 5, versículo de 1 al 14, se acuerda del paralítico allá del tanque de Betesda, 38 años esperando el movimiento de las aguas, y se iban las multitudes ahí, imagínate aquel montón de gente ahí esperando, pero ese hombre tiene 38 años esperando o milagre, y aparece Jesús para servir exclusivamente a este hombre. Dice que la Biblia tenía multitud de personas ahí, pero Jesús aparece únicamente para este Señor, 38 años sufriendo. ¿Usted cree que eso es poco? Es mucho, es demasiado mucho. Pero lo que me llama la atención es que en Juan capítulo 5 muestra ese paralítico del que Betesda, él no estaba solo ahí. Luego en el comienzo del capítulo dice que tenía una multitud de personas enfermas. Yo imagino Jesús caminando en medio de esa multitud y fue exclusivo al hombre que estaba allá en el fondo y dice, querer ser sano, y dice, Señor, 38 años estoy esperando el movimiento de las aguas. Y Jesús dice, mira, 38 años, hoy ha llegado la alegría para usted. Agarra tu lecho, ponga sobre tus espaldas y vaya para su casa. Autoridades. Cuando nosotros salimos para predicar, cuando nosotros enfocamos en la gente, y esta gente, dice la Biblia, este hombre que se levantó y comenzó a gritar y dice ahí, y de repente aparece allá otros fariseos y quien sanó, ahí fue preguntar a uno. Y lo increíble es que el milagro aconteció un día de sábado, un supuesto día de descanso. Entonces, abra su Biblia en el capítulo 5 de Juan. Además de los textos que usted ya tomó nota ahí, es importante que nosotros hemos sido llamados por Jesús para servir. Servir a tiempo, fuera de tiempo y también de forma tiempo completo.
Juan capítulo 5. Entonces ese paralítico que estaba ahí a 38 años, Jesús estaba focado. Y Jesús quería que servir a este hombre que estaba tan infeliz con la vida. El paralítico de Betesda. Y sabe que otra cosa que usted tiene que entender, Jesús ele já sabia que la gente estaba buscando a él para matarle. Era já nos últimos momentos de Jesus na face da terra, antes de ser crucificado, condenado, crucificado, morto e ressuscitado. E Jesus passa e diz: depois dessas coisas havia uma festa de los judíos. Isso está no versículo 1. E subiu Jesus a Jerusalém e hay em Jerusalém, cerca de la porta de las ovejas, estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 30, mira que es algo muy serio, eso es maravilloso. Jesús pasa delante de la multitud, ciegos, cojos, mancos, personas endemoniadas, personas, y de repente ahí frisa acá en negrito. Esto usted tiene que poner en negrito en tu Biblia. Y dice que, aleluya, aleluya, y había, versículo 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo allí, y dijo: ¿quieres ser sano? Parece una broma, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? Jesús sabía que já estava ali a 38. Aleluia. Chega delante dele e diz: ei, queres ser sano? 38 anos. Aleluia. E foi sanado. Pero é fascinante porque Jesus vino para servir. Entonces, está también otra cosa importante, la oración sacerdotal. Juan capítulo 17. Delante de todo eso está la oración sacerdotal, que no hace acepción de personas. Si usted ora por las personas, usted está sirviendo. Si usted ayuna por las personas que usted quiere que venga a esta iglesia, usted está servindo a esta persona. Muchas puertas de sepultura son cerradas cuando nosotros intercedemos por las personas. Aún sin que ellas sepan que nosotros estamos orando por ellas. Aún que ellos no sepan que estamos ayunando por ellas, pero nosotros estamos cerrando portas de sepultura de estas personas que están por ahí afuera. Entonces, mais proposital todavía, si queremos servir, tenemos que focar bien en quem vamos traer para esta casa de Dios, para esta casa de oración. Entonces, la oración sacerdotal oró mucho en todo tiempo, dice. Jesús ele oró mucho. Ele oró mucho en todo tiempo. Y eso es nuestro papel. Tenemos que focar nuestra oración en personas.
Está bien que glorificamos a Jesús por los milagros. Está bien que glorificamos, que pedimos, agradecemos a Dios, levamos mucho tiempo ahí agradeciendo a Dios por las bendiciones, por los milagros, pero nuestra oración tiene que empapar a las personas, principalmente a los pecadores que queremos que Jesús salve. Está nuestra familia, están nuestros parientes, están nuestros amigos, están también nuestros enemigos. Entonces la quinta parte, y ahí mostramos ahí que Jesús dio la oración sacerdotal, ¿verdad? Y la sexta parte, Jesús oró mucho en todo el tiempo. Oró. Por eso yo estoy pidiendo, clamando, pidiendo a cada uno que por favor estemos orando. A las 6 de la mañana esta iglesia estará abierta. Y a partir de mañana, todos los días, hasta cuando Cristo venga. ¿Hasta cuánto tiempo vamos a orar? No, todos los días. Necesitamos orar más. La oración por la mañana. La oración por la mañana. Es importante abrir, vamos a abrir la puerta del cielo. Vamos a servir a la gente a través de nuestras oraciones. Entonces Jesús, el punto número 6, Jesús oró mucho en todo el tiempo. Eso está en Mateo. Vamos allá para Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Dice así la Biblia, versículo 23. Despedida la multitud subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús, la quinta parte, para quien está anotando, quinta parte, la oración sacerdotal. La oración sacerdotal que está basada en Juan capítulo 17. No vamos a leer, pero usted toma nota y lee en tu casa. Entonces con eso, la quinta parte, la quinta estrategia que Jesús usó para poder ganar almas, para ganar el mundo, para que la gente sepa que Él es el Cristo, que Él vino para salvar, está la oración sacerdotal. Y esta oración sacerdotal es la oración que no hace acepción de personas. Servimos a la gente también a través de nuestro tiempo, a través de la oración. La sexta parte, Jesús oró mucho en todo el tiempo. Mateo capítulo 14, versículo 23 dice el siguiente: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Otra cosa que debemos aprender con la oración es esta, que muchas de las veces vamos a estar orando con la multitud, con la iglesia llena, pero llegará el momento que vamos a estar orando solo. Ahí dice que Jesús despidió a la multitud, muchos milagros, muchas maravillas, aleluya, alimentó a la multitud, 5,000 personas comiendo, por causa de los peces y 5 panes y cosas tal, y una multitud, un milagro tremendo. Y ahora aparece Jesús ahora caminando sobre el mar. Aleluya, en el capítulo 14 de Mateo habla sobre eso. Él comenzó a caminar sobre el mar. Ahora llegó el momento de la oración. Y dice que cuando él llegó a la noche, él estaba solo. El tiempo a solas con Dios. Eso
Marcos capítulo 6, versículos de 45 a 49, y habla que Jesús se andó sobre el mar. Entonces en el versículo dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y dice que después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Queremos esta casa llena, señores y señoras, la oración es el camino. Yo quiero dar una sugerencia para usted ver que la oración tiene mucho poder. Busque la historia del avivamiento en Inglaterra. Busque la historia de los avivamientos en YouTube. Usted va a buscar la historia del avivamiento, o avivamiento en la rua Azusa, en la calle Azusa, Inglaterra, y usted va a comenzar a ver que a través de la oración vienen los cambios. Entonces necesitamos orar más. Si usted ya está orando, ore más, pero nuestra oración tiene que estar focada. A veces nosotros gastamos tiempo solamente de agradecer a Dios por el pan, por la comida que comemos, por nuestra vida. Señor, gracias a Dios he tenido un día maravilloso, un día de suceso. Gracias a Dios mi corpito físico está ahora con salud, gloria a Dios, aleluya. He conseguido pagar la deuda y eso está muy genial eso, pero tenemos que enfocar nuestra oración, orar por las personas. Hago una lista. Yo me acuerdo que en mis primeros pasos en la vida cristiana siempre me costó la oración. No es allá que oré, allá terminé de orar. No. Sigo orando, sigo ayunando, sigo pasando noche con el Señor, sigo pasando madrugada con el Señor. Y hay momentos que digo, Señor, yo necesito descansar. Y el Señor me dice, sí, ore un poquito más. Y cuando voy a mirar ya son las 5 de la mañana. Y yo digo, Señor, y ahora el día hoy vai ser tremendo. Y el Señor dice, yo te doy fuerza, yo te ayudo. Y ayer yo estaba en una reunión y la gente que me conoce dice, pastor, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo dije, sí, puede. Y me dice, pastor, ¿cuánto que usted tiene tiempo para usted respirar? Yo digo, mi tiempo es respirando todo lo que yo hago. Digo, respirando. No, porque yo no tengo nadie para ayudar a usted en las cosas que usted hace. Yo digo, por el momento, estoy poniendo las columnas. Llegará el momento que Dios levantará más personas para ayudar. Sí, yo tengo personas que me ayudan, pero mi pregunta es, ¿cuántas personas te ayudan para ese montón de cosas que usted hace? Yo digo, por el momento son pocas, pero llegará el momento que Dios enviará más personas. Y estoy orando en ese sentido, pero también de forma proposital y también estratégica. Pero también acá, señores y señoras, es algo muy rico que nosotros tenemos que aprender. Es o que, aleluya, todo lo que usted necesita hacer, eso está en un ejemplo de eso está en el capítulo 6, versículo 12. La importancia de usted, ya que tenemos que ganar almas para Jesús, tenemos que orar por estas personas, poner una lista, escriba el nombre de las personas en una lista y comience a interceder, a orar por estas personas. En Marcos capítulo 6, versículo 12 nos da la receta. Gloria, dice, y saliendo predicaba que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios.
y ungían con el aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces tenemos que Jesús se oró mucho en todo el tiempo, y ahí vemos todo eso, ¿verdad? Y ya yendo para la final, Jesús amó a las personas. Punto número 7. Jesús amó a las personas. Isso você vai encontrar em Mateus capítulo 10, versículo 21. Ejemplo de isso, vemos aí tantos ejemplos, a importância de nós amar a las personas. Eu também, vocês, se querem tomar nota, Juan capítulo 11, versículo 5. Outro exemplo que supostamente esta persona vemos aí em Juan capítulo 5, capítulo 11, versículo 5. Eu creio que isso aí habla sobre a ressurreição de Lázaro. Era do grande amigo, e disse na Bíblia que Jesus orou por ele, na morte de Lázaro. Versículo 5 disse que e amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amar a las personas, independiente de la situação que a pessoa esté. Bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. E quando oyó, pois, que estava enfermo, se quedou 2 dias mais em lugar onde estava. E Jesus, quando escuta que Lázaro havia morto, disse na Bíblia que Jesus orou. Outra coisa importante é que temos que orar por as pessoas. Aleluia. Además de amar a las personas, además de dar la vida por las personas, no importa si las personas son falsas, no importa si usted da una bolsa de pan, una bolsa de oro para la persona y la persona no es agradecida, no te preocupes con eso. Haga su parte, vamos a hacer nuestra parte, que es ganar alma para Jesús. No importa si las personas son ingratas, se as pessoas nos dão uma parada na cola, não importa isso, gente. O importante é seguir amando, é seguir orando, é seguir, aleluia, clamando, é seguir amando essas pessoas, independente de la situação que a pessoa esteja. Juan capítulo 13, aí outro exemplo, Juan 13, versículo 1, diz que Jesus amou tanto a seus discípulos que chegou ao momento de humilhar-se a tal ponto de lavar os pés de eles. Jesus lavou os pés de seus discípulos. Oh, isso é tremendo. Em nossos encontros com Deus, há um momento que nós lavamos os pés dos discípulos e da gente que está participando dos encontros com Deus. Isso quebra, isso rompe paradigmas. Lavar os pés dos discípulos. Imagina que você chegará em um momento que terá seus discípulos. Então, isto é símbolo de la humildade. Não é que uno se vai rebaixar a tal ponto de lavar os... Não. Isso não é humilhante. Não é humilhante você cuidar bem de seus discípulos. Jesus amou a las pessoas. Isso também em Mateus capítulo 10, versículo 21, você pode ver isso. O ponto número 8, já para terminar, e logo vamos para a conclusão. Jesus ensinou abertamente em todo o tempo. Que lindo isso. Ensinou abertamente em todo o tempo. E nós temos que seguir esse exemplo, ensinar, não importa se você está ensinando cara a cara, não importa se você está usando o mecanismo tecnológico, o celular, enviar esse mensagem que você recebeu todos os dias, envia para os amigos, para os inimigos, para os que estão cerca, para
Dice así la Biblia, 11, 28 al 30, venid a mí, todos los pecadores, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Levad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, venid a mí, que estáis trabajados, cansados, abatidos, frustrados por la vida, en la lucha, en la prueba. Entonces usted llama a las personas, vamos a sentar, vamos a conversar. Pastor, eu quero sentar, vamos estudar a Bíblia? Sim, vamos, não há nenhum problema. Dá-me um dia, dá-me um horário adequado para que podamos sentar e conversar um pouco sobre a Bíblia. E como se for há pouco, senhores, e com isso eu termino. Juan capítulo 8, mira o que disse Jesus. Juan capítulo 8, versículo 12, disse, 8:12. Outra vez lhes habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. Entonces la conclusión de con eso termino. Jesús no tenía un programa de evangelización escrito. Él no tenía un programa de evangelización escrito. Yo tengo varios libros de evangelización ahí, pero lo importante es no menospreciando los libros, pero usted tiene que tener experiencia, tu propia experiencia. Da gusto cuando usted ve a sus discípulos entrando por estas puertas y dice, acá yo gasté un tiempo, invertí un tiempo precioso en esta persona, y esta persona hoy está produciendo fruto. Entonces Jesús él no tenía un programa de evangelización escrito como si fuera un manual de evangelización, y la gran estrategia de él era relacionamiento. Entonces Jesús se relacionaba con las personas, caminaba con las personas, Jesús no tomaba tereré, pero acá estamos en la nación Paraguay, usted puede usar la estrategia del tereré. ¿Cuánto tiempo la gente leva para tomar tereré diariamente? De 9 horas a casi meio-dia. ¿Verdad que sí o no? Yo conozco personas no menospreciando a nadie, y hablo eso con mucho cariño. Eu conheço várias pessoas que são madres, que têm seus quehaceres em sua casa, e estão trabalhando para que pague com interesse, dá uma canção, irmã. Você vai lá, abre com uma criatura e cambia a empanada pela criatura e depois toma um tererê, mas não se senta. Não se senta, se move 24 horas, e você está limpa de pátio, lava os cobertos, e você está ali. Vamos aproveitar esta oportunidade de tereré sagrado. Não que você vai estar aí todos os dias, se lá que pequena, sim, pode venir todos os dias, mas não é salutar estar aí todos os dias. Pida por lo menos uma vez a semana, um horário fijo, um dia fijo, para que juntos podamos, para que você possa ensinar a palavra de Deus a essas pessoas. Relacionamento, tomar um tereré, tomar um té, ¿verdad?
que nosotros también podemos usar. La semana que viene yo quiero hablar sobre la estrategia de nosotros usar los medios tecnológicos y también la internet para que podamos llegar a más personas. Amén. Muchas gracias. Deja aí seu like, comente, compartilhe.